los derechos reales. Realmente es un tema bastante interesante, pero que tiende muchas veces a complicarse y que va a ser la base de todo el desarrollo del curso de Derecho Civil 2, ya que vamos a entrar realmente a lo que es el derecho real. Entonces, vamos a ver cómo estamos, ya hay suficiente gente. Voy a desarrollar el tema con unas diapositivas. Espero que tengamos muy buen sonido y una buena imagen. Y voy a ir tratando de desarrollar el tema con suficientes imágenes para que ustedes pues vayan entendiendo lo mejor posible y que pues como siempre que tengan a la mano sus guías de estudio, así como su código civil. Me ponen ahí que no hay buen sonido, por favor. Si los demás compañeros, si pueden ver, si pueden. Se escucha bien. Licenciado, buenas tardes. Sí, se escucha, licenciado. Se escucha bien. Sí, era mi dispositivo, Lee. Sí, perdone, no tenga pena. Así es como vamos aprendiendo. Bueno, entonces vamos a iniciar la plática del día de hoy. Vamos a desarrollar lo que son los derechos reales. Si no se ve bien la imagen, pues por favor me dicen. Creo que hay buena imagen. Para iniciarlo, el tema de los derechos reales es muy importante. Yo lo considero muy importante. Y dentro de las consideraciones a tomar es la siguiente. La pregunta del millón, ¿qué es derecho? Y en base a que recordemos qué es derecho, pues entonces vamos a ir entendiendo el desarrollo del tema. Según García Maínez y una serie de juristas desde Kant, pues todos regularmente se vinculaba al derecho y se iniciaba como que era un sistema normativo. Y entonces García Maínez en una oportunidad dijo, no es un sistema normativo, sino es un orden normativo concreto. Para fines prácticos, ese orden normativo concreto es un conjunto de normas. Entonces, todo donde aparezca derecho, cuando le piden a uno una definición, tiene que es derecho, derecho agrario, por ejemplo, derecho laboral, pues es un conjunto de normas. Estas normas van a regular algo, siempre van a regular algo y regulan en lo que es el derecho la conducta de manera bilateral en ambos, externa y coercible. ¿Y de quién? Hacia los particulares. O sea que eso es derecho. Cuando, por ejemplo, nos dicen qué es derecho laboral, pues podemos definirlo como que es el conjunto de normas que regulan las actividades de los patronos y de los trabajadores o de todas las relaciones de trabajo, y así se le va poniendo su apellido.
Entonces, esto es muy importante, un conjunto de normas que van a regular la conducta de los particulares dentro de todo el contexto social. Ahí es donde aparecen ya las generalidades en las cuales, tal y como vimos que en las relaciones jurídicas estaban los sujetos, el sujeto de derecho y el objeto. Entonces, las cosas, bienes y objeto, todos ellos van a ser materia de regulación jurídica. Dentro de ellos es que todas las cosas, cuando son útiles y apropiables, pues se convierten en bienes, y por eso es la definición que tiene el bien, en donde dice que es toda cosa por útil y apropiable. Los derechos reales prestan interés al vínculo del sujeto con el objeto, o sea, hay un vínculo entre el sujeto y el objeto. Pero desde aquí aparece derechos reales. ¿Qué es el derecho? Sí sabemos que es un derecho, pero real. El derecho real viene del jus rem, que es el derecho cosas, es de las cosas. Y entonces prestan interés al vínculo del sujeto con el objeto. Y luego, de la persona, la relación de la persona con las cosas, sean de él o no sean de él, o de la persona con terceras personas. Por lo tanto, si entendemos ello, pues dentro de los antecedentes y antiguamente se sabía que la pertenencia sobre los objetos del mundo externo y las sociedades ya se mencionaban desde las épocas antiguas y han evolucionado hacia lo moderno. Por ello es que hay el derecho real, o sea, derechos sobre cosas. Luego vinieron los contratos, los derechos crediticios y de todas esas obligaciones que se dan dentro de esas relaciones jurídicas. Ahí la actio, o sea, la acción o titularidad de un derecho a través de dos acciones. La persona tenía derecho a una cosa a través de dos acciones. Las acciones in personam y las acciones in rem. Esto es que in personam era esa relación de la cosa en la cual él podía deducirle y solicitar y exigirle a otra persona para que cumpliera con la obligación de si habían hecho una venta, una permuta, a cumplir con su obligación. Y cuando es una compra-venta, pues la obligación es el pago. Sin embargo, en las acciones in rem, pues aquí es el derecho que tiene la persona sobre una cosa. Y por eso es que son derechos reales. Y vamos a ver cuáles son esas acciones in personam cuando tenemos que hablar del derecho personal. Y va a haber derecho real sobre las cosas. Y así fue como en el derecho romano nacieron los derechos reales, y entonces ese derecho de cosas, entonces se dio la propiedad, las servidumbres prediales, o sea, el impuesto que se le ponía a algún predio a cumplir con alguna obligación, el usufructo, etcétera, figuras de los derechos que son derechos reales que vamos a ir desarrollando dentro del curso como tal. Entonces, tratando de conceptualizar qué es el derecho real, pues ya dijimos, es el derecho que tiene
una persona sobre una cosa. Esta pues se apoya en la relación del hombre y la cosa, o sea que en la relación jurídica, el sujeto y el objeto. Pero esta cosa o el objeto va a ser apreciable económicamente, o sea, tiene una valoración pecuniaria y como tal, desde el momento que se va a convertir en bien esta cosa, va a ser útil y apropiable y entonces es susceptible de apropiación. Esta relación de la persona con la cosa va a tener una relación directa. Y la relación directa que va a haber entre la persona y la cosa es el momento en que la posea, en que la tenga. Y la relación inmediata, enseguida a que la posea, al instante de su conexión de la persona con la cosa y poder decir, bueno, esto es mío y yo puedo hacer lo que yo quiera con esta cosa porque es de mi propiedad y así empiezan a nacer los derechos reales. Por lo tanto, el derecho real es el derecho sobre una cosa. Para entender esta situación, pues la naturaleza jurídica de los derechos reales, o sea, la naturaleza jurídica se refiere a de dónde se origina. Y entonces hay 3 teorías que tratan de explicar la naturaleza jurídica de dónde se desarrolló el derecho real. Y la primera es una teoría clásica, en que desde el tiempo del derecho romano se daba el jus in re, que era el derecho sobre las cosas, situación que habíamos abordado. Al tener ese derecho sobre las cosas desde el momento que se poseía, se tenía un poder inmediato y directo de esa persona sobre la cosa. O sea que había una relación directa entre la persona y la cosa. Había una relación directa. La inmediatividad, o sea, lo inmediato es esa conexión o ese vínculo que hay de la persona con la cosa. Y en pues el titular no necesita de intermediarios para demostrar su poderío sobre la cosa. Usted recibe algo, lo posee y tiene ese poder jurídico directo e inmediato sobre la cosa, y por eso es que se daba esa teoría clásica demostrando que había una relación entre la persona y la cosa, y eso es lo que caracteriza a esta teoría. Nació otra teoría que es la teoría personalista o anticlásica. Contrario y que no le parecía la primera teoría. En ella, estos no podían concebir que había una relación de la persona y las cosas, ya que las cosas, decían, no tienen derecho. Que la relación únicamente es de orden material y que va a tener una relevancia económica y estimable, o sea, una valoración pecuniaria, pero no una valoración jurídica. Esta relación jurídica personal entre el titular del derecho real y las demás personas, llamada posteriormente la teoría obligacionista, o sea, con las demás se tenían cierto tipo de obligaciones.
Y entonces ellos demostraban que había un sujeto activo titular del derecho y un sujeto pasivo de la obligación de respetar el derecho del sujeto activo. Por lo tanto, pues, la primera, una relación de la persona con la cosa, y ellos, a la teoría personalista, que no podía, la relación jurídica solo podía existir entre las personas y que el vínculo era únicamente material. Nace una teoría, obviamente, que valora las dos posturas anteriores y es una teoría ecléctica y que es actualmente la más aceptada. En esta fusión se agregó que ese poder inmediato y directo del titular lo podía ejercer y hacer valer frente a todos, no solo ante una persona, sino que lo hacía valer frente a todos. Y esto se trata de lo que es el erga omnes. Aquí, pues, esta teoría sostiene que tiene dos lados a considerar. Hay un lado interno, que es la inmediatividad del poder sobre la cosa, y un lado externo, que es la absolutabilidad de ese derecho frente a todos. Había una conexión, pero esto, al decir esta casa es mía y yo puedo demostrar y lo hago valer frente a todos, y entonces por ello es erga omnes, y entonces es una teoría ecléctica y valora las dos posturas anteriores. Ya con estas premisas, pues podemos llegar a decir, bueno, entonces definamos qué es derecho real. Y derecho real, entonces podemos decir que es el poder jurídico que tiene ¿quién? Que tiene una persona que ejerce directa o inmediatamente sobre una cosa para aprovecharla total o parcialmente, siendo este poder jurídico oponible a todo el mundo. Y es una de las mejores definiciones en las cuales podemos decir que derecho real es el poder jurídico que tiene una persona, pero ese poder jurídico es directo e inmediato sobre la cosa para aprovecharse total o parcialmente, y que este poder jurídico es oponible frente a todo el mundo. Por eso es el derecho real, la persona y la cosa, y lo puede hacer valer frente a todos. No necesita de terceras personas como intermediarios. Aquí podemos analizar los elementos fundamentales de esta definición. Y pues el poder jurídico, pues ese poder jurídico es esa potestad directa que va a tener sobre la cosa. De un sujeto a un objeto, de la persona a un objeto. Que este va a ser oponible frente a todos, por lo tanto es erga omnes. Erga omnes, esto expresa que la ley, el derecho o las resoluciones abarcan a todos, no solo a determinadas personas, hayan sido partes o no, y ya no se encuentren mencionados u omitidos en la relación que se haga. Esto lo establece en su libro Guillermo Cabanelas. El poder de un sujeto a un objeto, y el ejercicio es directo o indirecto. Y el aprovechamiento puede ser total o parcial. Yo puedo
aprovechar de una cosa en una forma total o solo lo puedo aprovechar parcialmente. Y esto pues es una de las de lo más importante con el derecho real. Estos derechos reales tienen sus características. Y dentro de las características de los derechos reales, que hay una singularidad de la adquisición, que la transmisión de la posesión sea realmente efectiva, que se dé esa conexión desde el momento que la posea, que el escaso poder creador de la voluntad humana es esas relaciones contractuales ilimitadas que puede haber desde el momento que esa persona tiene la cosa en su poder, pero que deben estar enmarcadas dentro de lo lícito. No puedo tampoco apropiarme de una cosa que no es realmente lícita o no es mía. Y dentro de ellos también tiene la característica de los derechos de preferencia. Este derecho preferencial se refiere a quien es primero en tiempo, es primero en derecho. Y esto pues está establecido en el 1142 y se refiere más que todo al momento cuando son inscritos estos derechos reales. El primero vale, el primero que se inscribe, y por eso se dice que es primero en tiempo el que es primero en derecho. También pues hay otras características que es el derecho de persecución. Este derecho de persecución está en el artículo 469 cuando no se establece las acciones reivindicatorias, o sea, esas acciones de poder recobrar lo que a mí me puedan haber quitado. Este artículo 469 pues dice reivindicación. El propietario de una cosa tiene el derecho de reivindicarla de cualquier poseedor o detentador. Esas son las acciones reivindicatorias, o sea que tiene derecho a esa persecución para que le sea devuelto lo que le han quitado y que es de él. Pero también tiene una última que es la posibilidad de abandono. Es de él y esta lo puede abandonar y dejarlo libre. Entonces, aquí ya ahora sabemos que es derecho real, pero que eran las acciones in rem. Pero en las acciones in personam se da el derecho personal. Entonces, tenemos que diferenciar qué es derecho real y qué es derecho personal. Y aquí, pues, es muy fácil iniciar diciendo y recordando qué es persona. Y persona es todo ente susceptible de derechos y de obligaciones. Entonces, al tener derechos, obviamente tiene un activo, y al tener obligaciones, pues se va a convertir en un sujeto pasivo. Por lo tanto, en esta relación, si se recuerdan, cuando la definición de patrimonio, pues se inicia diciendo el patrimonio es el conjunto de derechos y obligaciones y que están valorados pecuniariamente y que constituyen una universalidad del derecho. Entonces, esto es desde el punto de vista del derecho real. Entonces es esa relación de la persona con la cosa. Cuando lo tiene
es un sujeto activo y cuando tiene esa obligación se convierte en un sujeto pasivo. En el derecho personal, la situación es diferente, porque al decir derecho personal, ya no hay una relación de la persona con la cosa, sino hay una relación de persona con otra persona. Por lo tanto, si yo tengo algo a mi favor, voy a ser acreedor. Y si tengo obligaciones, como soy un sujeto pasivo, mi obligación como tal, voy a ser deudor. El derecho real, la relación es de la persona con la cosa, pero en el derecho personal va a ser únicamente entre esta persona y este otro. La relación es únicamente entre acreedor y deudor. Y por eso es que se dice que la persona puede ser tanto sujeto activo como pasivo en una relación. Entonces, al ser activo, podemos ser acreedores y al ser pasivos, somos deudores. Ahora bien, entonces, hagámoslo mucho más fácil y entonces podemos decir, en el derecho real, en la actio in rem, el derecho real es el poder que una persona ejerce directa o inmediatamente sobre una cosa para satisfacer sus necesidades. Y el objeto del derecho real va a ser la cosa. En el derecho personal no es un poder. Desde que estábamos entre este y este, no voy a tener yo un poder sobre esta persona, sino que este tiene la facultad, se convierte, no es un poder, sino la facultad de obtener o exigir del deudor una prestación o abstención. O sea que es un acto de conducta. Aquí, en el actio in rem, el objeto del derecho real es la cosa, y aquí el objeto del derecho personal es la prestación. No sé, voy tratándolo de hacerlo lo más claro posible para que se entienda. Hagámoslo todavía mucho más fácil y pongámoslo con sus diferencias. ¿Qué diferencia hay entre derecho real y personal? Cuando hablamos de derecho real, en el objeto es la cosa. Y en el derecho personal el objeto es la prestación. En el derecho real todo es frente a todos, o sea, es erga omnes, y en el derecho personal, que fue lo que dijimos, solo es entre el acreedor y el deudor, o sea, solo va a recaer sobre el obligado. Él tiene que cumplir con esa obligación. En el derecho real es un poder jurídico, que ya dijimos. En el derecho personal es una facultad de exigir. En el derecho real se hace énfasis en la cosa y en el derecho personal el énfasis está en la relación jurídica, o sea, entre el sujeto, entre el acreedor y el deudor únicamente. En el derecho real, el sujeto pasivo no está determinado. En el derecho real no hay un
un sujeto pasivo, sino que esto lo voy a hacer valer frente a todos. En cambio, en el derecho personal, plenamente voy a saber quién es el sujeto activo y el sujeto pasivo. En el sujeto activo es el acreedor y en el sujeto pasivo va a ser el deudor. O sea que esto es muy importante, que usted lo repase y pues trate de verlo y así pueda usted diferenciar lo entre derecho real y derecho personal. Algo más, algunos ejemplos o para poderlo entender mejor, pues según la Actio in Rem en los derechos reales, esta persona tiene el poder directo e inmediato desde que obtiene cualquiera de todas estas cosas que van a servir para satisfacer sus necesidades humanas. En cambio, en la Actio in Rem, tiene la facultad de exigirle al otro que cumpla con su obligación, exigir la prestación, o sea, exigirle que pague. En el derecho real, pues el objeto es la cosa, ahí están las cosas. Y en el derecho personal es la prestación. ¿Cuánto hay? Aquí está. Este es lo que me debe y pues me tiene que pagar. La relación es directa entre estas dos personas. En el derecho real es erga omnes, frente a todos. Y en el derecho personal solo está sobre el obligado. En el derecho real es un poder jurídico. En el derecho personal es una facultad para exigir que cumpla con la prestación, cumpla con su obligación. Y entonces, ahí está, la relación es únicamente entre esas dos personas. En el derecho real, el énfasis es en las cosas y en la relación jurídica. En el derecho personal, pues hay una prestación. En esta prestación puede ser de dar, hacer o no hacer, y que es parte de lo que es el contenido patrimonial. Es un deber jurídico o una deuda. Entonces, acreedor, deudor, y hay una relación o un vínculo jurídico. Y por último, el sujeto pasivo no está determinado, es erga omnes, y en el derecho personal plenamente se sabe quién es el sujeto activo y quién es el pasivo. Quién entrega, quién da y quién va a ser el que tiene que cumplir con la obligación. Ahora bien, ya sabiendas y habiendo hecho una gran distinción entre derecho real y derecho personal, pues debemos clasificar los derechos reales. Y aquí ya solo estamos enfocándonos sobre el derecho sobre las cosas. Y esta clasificación, pues es muy importante para poder entender y cómo vamos a ir estudiando cada uno de los derechos reales. Y entonces, los derechos reales se clasifican primero de goce y de disposición. El goce y la disposición. Al gozar es usar y aprovechar, y disposición, que yo puedo hacer lo que yo quiera con mi objeto, con mi cosa. Hay también derechos reales de mero goce
y derechos reales de garantía. En estos derechos reales de goce y disposición hay una gran diferencia con la segunda, en que este es de goce y puedo disponer, pero en estos gozo, o sea, uso y aprovecho, pero no puedo tener disposición. Y en los derechos de garantía, pues estos me van a servir, estos derechos reales me van a servir para garantizar el cumplimiento de alguna obligación. Por lo tanto, los derechos reales de goce y disposición, el derecho real de goce y disposición real, el derecho real es la propiedad. Y esto está establecido, pues, tiene constitucionalmente en los artículos 39 y 40 de nuestra Constitución y en el artículo 464 del Código Civil. Y este es un derecho real que vamos a estudiar profesamente, cada uno de los derechos reales. Luego vamos a también ver las formas especiales de la propiedad cuando ya no solo se es de una sola persona, sino de más personas. Y entonces se da la copropiedad y también vamos a ver lo que es la medianería y la propiedad horizontal. En los derechos reales de mero goce, vuelvo a insistir, la diferencia es que no hay disposición. Cuando yo compro, por ejemplo, un lapicero. Yo tengo un lapicero y esto es mío. Lo uso y lo puedo aprovechar, pero tengo también la disposición. Yo lo puedo vender, lo puedo regalar o donar, lo puedo permutar, le doy esto y usted me da esto, etcétera. Puedo hacer con él lo que yo quiera. Tengo la disposición. En los derechos reales de mero goce, no solo tengo el goce, o sea, lo uso y lo aprovecho. Gozar es usar y aprovechar, pero no tengo la disposición. O sea, como no tengo la disposición, la propiedad en los derechos reales de mero goce la tiene otro. Y ahí pues se da el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. La servidumbre que es un impuesto, una obligación impuesta a un predio. Y entonces aquí están pues los artículos en donde están estos derechos reales, y posteriormente también tenemos los derechos reales de garantía, en los cuales está la hipoteca y las garantías mobiliarias. La hipoteca, pues aquí ya empieza a utilizar esa clasificación de los bienes que usted debe manejar con respecto al desplazamiento o al traslado de ese bien. La garantía que recae cuando se da en un bien inmueble se llama hipoteca. Y cuando la garantía se da en un bien mueble, se dan las garantías mobiliarias que están normadas a través del decreto 51/2007 en la ley de garantías mobiliarias.
¿Por qué me gusta esta clasificación? Pues es puesta así, es muy fácil porque a usted le puede estudiar y aprender. Derecho real, ya dijimos que es el poder jurídico directo e inmediato que tiene una persona sobre una cosa y que lo puede aprovechar total o parcial y que lo puede hacer valer frente a todos. Estos derechos pues se clasifican de goce y disposición, de mero goce y de garantía. Y aquí están sus respectivos. Para iniciar, usted puede empezar y que le preguntaran qué es la propiedad. Entonces usted ya puede decir, es el derecho real de goce y disposición, y de ahí vamos a ponerle el apellido cuando ya desarrollemos en sí qué es la propiedad. ¿Qué es el usufructo? Es el derecho real de mero goce por el cual se usa y se aprovecha una ¿qué es el uso? El derecho real de mero goce por el cual una cosa se usa, pero que no se tiene la disposición. En la habitación, pues solo para habitar, y la servidumbre, como les dije, va la obligación sobre un predio. En los derechos reales de garantía se dan porque como el objeto es garantía del cumplimiento de una obligación. A usted le dan un préstamo y usted hipoteca su casa, o sea, da en garantía un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de la obligación. Entonces le van a preguntar, ¿qué es la hipoteca? Es el derecho real de garantía por la cual se grava, o sea, se le pone una imposición, se grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. ¿Qué es garantía mobiliaria? Es ese derecho real de garantía por el cual se grava un bien mueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Si usted establece esta diapositiva, le va a servir bastante dentro del desarrollo de su curso. Ahora bien, ya están los artículos y vemos que se va a utilizar el código, el decreto ley 106, el código civil, pero ¿en dónde están realmente y cómo se enumeran esos derechos reales? Pues hay dos sistemas de enumeración. Hay dos sistemas de enumeración. Va a haber un sistema de número abierto o apertus y un sistema de número cerrado o clausus. Las legislaciones de número abierto o apertus, en ellos los particulares, o sea, las personas, tienen la facultad para poder crear los derechos reales que ellos quieran, que no estén contemplados en la ley. Por lo tanto, con este sistema pueden haber tantos derechos reales en base a ser creados por la voluntad de las partes. Esa voluntad de las partes, pues, lo fundamenta el artículo 1517, que establece: hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Y por igual,
en el artículo 1125, numeral 2 del Código Civil, dice, y cualesquiera otros derechos reales, al estar hablando de las inscripciones, y cualesquiera otros derechos reales. ¿Cuáles? Este sistema de número abierto o apertos, que lo pueden crear las personas cualquier derecho real, pues es un sistema muy desordenado y que va a dificultar la inscripción, o sea, ese principio de inscripción. Ahora bien, las legislaciones de número cerrado o clausus, este derecho real está consagrado por la ley, o sea, está en la ley. En este sistema existen única y exclusivamente figuras de derechos reales que encuentren taxativamente en la legislación. Con ello se obtiene una uniformidad de los derechos reales y va a facilitar la labor registral. Este es el sistema aplicado en la legislación guatemalteca, debido a que por eso estamos en nuestro libro segundo del Código Civil, que tiene por título, dice, de los bienes, de la propiedad y de los demás derechos reales. Al decir de los demás derechos reales, ahí en la ley establece cuáles son esos derechos reales. Y en el artículo 1125, numeral 2, dice, de la inscripción de los títulos traslativos de dominio. Entonces, este es el sistema de número cerrado, o sea, que vamos a ver los derechos reales que están únicamente en la ley. Claro que entre toda la ley, pues hay otras leyes especiales que aparte de la Constitución, está nuestro Código Civil y van a estar todos los derechos reales. El Código Procesal Civil y Mercantil, el Código Penal, la titulación supletoria, una serie de leyes que aquí pues se las puse, ustedes lo tienen ahí en su guía. ¿Y cuál fue mi objetivo de ponerlo acá? Pues ahí están el número de los decretos para que sea mucho más fácil para que usted los pueda identificar y estudiarlos e interpretarlos. También pues está la ley de áreas protegidas, ley de extinción de dominio, ley para la protección del patrimonio cultural de la nación. Entonces, hay toda esa, la ley general de electricidad, la ley de expropiación, o sea, una serie de leyes que van a estar relacionadas con los derechos reales. Dentro de ahí de su guía de estudio, pues la orientación es importante, que recordemos que en el sistema de enumeración de los derechos reales, la legislación guatemalteca sigue de números, clausus o número cerrado. Con ello, pues, he tratado de ir lo más claro posible, despacio, lo más claro posible. No los quiero atolondrar, pero creo que con ello hemos cumplido con la expectativa al momento de estos, qué es derecho real y cómo se diferencian de los derechos personales. No es lo mismo derecho real
que derecho personal. La relación en el derecho personal es únicamente entre el acreedor y el deudor. Es la prestación. Y entonces, pues aquí estamos. Espero que haya cumplido con la expectativa que me ha hecho entender. Y pues no me queda preguntarle si hay algo que podamos resolver. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que según usted nos estaba diciendo, al parecer usted creía que estaba compartiendo pantalla, Sí. ¿verdad? Pero en realidad nosotros no recibimos ninguna exposición suya, solamente lo que nos estuvo exponiendo durante la clase. No vieron las diapositivas. No, licenciado. Por Licenciado, favor. perdón, pero son las mismas que nos compartió la licenciada. No, yo les pasé estuve pasando unas diapositivas. No sé si iba yo. No, Lick, no se vio. No, Lick, no se vio nada. Ninguna, Lick. Por eso les pregunto. Lo que pasa es que por eso nosotros estuvimos, bueno, fueron como 2 o 3 compañeros que estuvimos levantando la mano, pero nos dio pena en realidad interrumpirle la clase. No, compañera, perdone. Fíjese que, bueno, mire, a la chucha, sí. ¿Me las puede enviar por Classroom? No, si yo la presentación la voy a subir. Lo único, pues, que con las imágenes, yo pensé que estaban viendo las imágenes, pues es muy, muy importante. Sin embargo, pues yo traté de llegar y diferenciar perfectamente qué es qué es el derecho real. No sé realmente qué pudo haber pasado, porque, digamos, ahí no miran la imagen de la presentación. No, licenciado. No, Lick. Sí, pues, bueno, voy a tratar de subirles ahorita rápido la presentación. Mil disculpas y espero, fue un problema ahí técnico, pero espero que con ello, pues, con la presentación va a ser mucho más fácil de ver. Así que voy a subirles la presentación para que ustedes la puedan ver, ¿verdad? De todos modos, ¿habrá alguna pregunta? El compañero pues nos dice toda la información que está en la presentación está en su guía de estudio. Nosotros tenemos el cuidado de las presentaciones, también las hacemos en base a la guía de estudio y al programa del curso, para que no haya, si hay algún problema, pues ahí está en las guías. Sin embargo, yo ahorita al salir de la reunión, les voy a subir siempre ya en la otra sección, el día martes, pues les subí la presentación y realmente les pido mil disculpas. Pues no sabía, no me pude percatar y según yo, pues estaba dando. Don Mario Augusto López. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Buenas tardes. Una duda, ¿algún artículo que nos pueda referir del Código Civil en cuanto al derecho personal? Bueno, ahí desde donde a usted lo consideran entre acreedor y deudor, ¿verdad? Entonces
todas las relaciones mercantiles, ¿verdad? El código de comercio, cuando vayan a ver la ley en el libro quinto, donde están todas las obligaciones, pues ahí están en el libro de las obligaciones, está quién es el acreedor y quién es el deudor. Gracias, licenciado. El libro quinto. ¿Algo más? Pregunten. Bueno, si no, pues yo lo dejo aquí. Van a tener tiempo. Ahorita voy a pasarles la presentación y entonces, pues espero que tengan la oportunidad de que les impartamos alguna otra conferencia.